Buen día, ¿cómo les va? Espero que muy bien. Yo soy Andrés Borelo y esta es una nueva entrega de lo que hemos llamado blog de historia, el blog de historia número 9, si no me falla la memoria, de un profe en cuarentena, donde la idea es tratar de desarrollar algunas clases teóricas como soporte a la actividad que estamos teniendo los y las docentes, por lo menos en Argentina, en un contexto donde las clases han sido suspendidas de manera física. Y continuando un poco con los blogs de historia argentina, los últimos blogs que hemos estado desarrollando temas como la Revolución Libertadora o la resistencia peronista, quería un poco darle continuidad con, bueno, primero videos un poco más cortos, ¿sí? Por un lado, pero también darles un poquito más de continuidad. Y me parecía que era el momento de empezar a hablar y empezar a darle contenido a estos 18 años de proscripción del peronismo en la Argentina y lo que eso va a significar. El golpe de 1955 lo que va a iniciar en Argentina es un periodo de proscripción política, ¿sí? Es decir, de prohibición del partido político mayoritario, como es el peronista, pero también va a haber prohibiciones a otros partidos, por ejemplo el Partido Comunista. Es un periodo de autoritarismo, ¿sí? Es profundamente marcado y sesgado por el hecho de que las Fuerzas Armadas van a estar muy politizadas y van a estar constantemente interviniendo en la realidad política argentina, la realidad política civil argentina, ¿sí? Y ese periodo que inicia en el 55 va a durar justamente hasta que se vuelva a legalizar el peronismo recién en el año 73, en 1973. Entonces, lo que podemos decir es que este periodo donde hay al menos dos gobiernos democráticos, es falso esa idea de que son gobiernos democráticos, ¿sí? Porque justamente el partido mayoritario está prohibido, por lo cual podemos hablar de una semidemocracia o un régimen no totalmente democrático. En ese contexto de prohibición del partido político mayoritario, como va a ser el Partido Justicialista, quienes van a acaparar la mayoría de los votos va a ser justamente el partido del radicalismo, la Unión Cívica Radical, cuya particularidad es que para este momento va a estar fragmentado y partido justamente en dos expresiones políticas, ¿sí? Y es bastante interesante la historia del radicalismo porque es como que siempre va a haber una tensión entre una rama que quiere volcarse de lleno en los sectores populares y una rama que quiere volcarse de lleno en los sectores de poder, la oligarquía, el capital y la gran burguesía. Y en ese sentido, las tensiones dentro del radicalismo, ¿sí?, se profundizan durante el peronismo, pero van a estallar, sobre todo con la dictadura de Aramburu. Ya para el año 1951, por ejemplo, dentro del Partido Radical, la línea de los sabatinistas o la línea de los unionistas promovían esta idea de no presentarse elecciones como para generarle un vacío legal al peronismo y justamente propiciar el golpe militar. Pero esa línea no va a triunfar, ¿sí? Sí, va a quedar como relegada, un poco dejada al margen. Pero sí va a haber una clara actitud del radicalismo de no apoyar ni aprobar ningún gobierno radical, generalizando, ¿no? Siempre hay muchísimas excepciones al interior. El rasgo característico del peronismo es que para 1954 va a cobrar relevancia una figura nacional como va a ser Frondizi, que va a ser electo como parte del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, y que los sectores que no apoyaban a Arturo Frondizi lo van a empezar a presionar con que estaba siendo muy benevolente con el peronismo, como que estaba siendo muy blandito, por así decirlo, una expresión común, y que una vez desatado el golpe militar, en el 55 el golpe al peronismo, y un año después Frondizi es reelecto en el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, esas acusaciones un tanto endebles ya van a ser críticas duras a la figura de Frondizi, como él estaba haciendo no estaba acompañando, sería la expresión, de lleno el golpe militar. Entonces, ya para el año 56 se destacan dos grandes líneas, ¿sí?, que se van a empezar a configurar y que van a estallar en la elección constituyente de 1957, ¿sí? Va a haber una línea que es la que lidera Arturo, que es la que lidera Arturo Frondizi, que es la que se va a llamar Unión Cívica Radical Intransigente,
con una mirada mucho más social, una mirada, por lo menos en lo discursivo, mucho más popular, orientada hacia las mayorías y demás, y una mirada mucho más tradicional, ortodoxa y conservadora, que va a ser la de Balbín, ¿sí? Que va a fraccionar con la Unión Cívica Radical y se va a llamar Unión Cívica Radical del Pueblo. Esas dos líneas se van a disputar por primera vez en las elecciones constituyentes de 1957, que hablamos un poco en el video anterior. Y justamente, a ver, las dos particularidades de esa elección. Primero, que la amplia mayoría de los votos, ¿sí?, es en blanco, porque justamente Juan Domingo Perón, expresidente, convoca a toda la militancia y todos los seguidores del peronismo a votar en blanco, entonces hay un núcleo importante de voto en blanco allí. Pero también que las otras dos fuerzas, estas dos fuerzas radicales, tienen gran cantidad de votos, pero que por sí solas no podrían llegar a gobernar. Entonces cada una empezará a pensar hacia el interior cómo continuar. Bueno, la línea de la Unión Cívica Radical del Pueblo, de Balbín, se va a recostar de lleno apoyando y acompañando la dictadura de Aramburu, ¿sí? A veces de formas más explícitas y otras veces más implícitas, ¿sí? Frondizi, por su parte, va a hacer una doble jugada, porque también está en esta misma tensión. Y en ese sentido, esa doble jugada va a tener que ver con cómo solventar esta situación. Por un lado, ¿sí?, lo que va a hacer es apelar a Perón, pero acudir a Perón, pero también acudir a la clase trabajadora argentina y a la masa peronista que seguía justamente a ese dirigente. Y por otro lado, lo que va a hacer Frondizi es boicotear las elecciones constituyentes, la asamblea constituyente que se forma con las elecciones, ¿sí? Se va a retirar todo el grupo de la Unión Cívica Radical Intransigente, entonces no puede terminar de escribirse una nueva constitución, que lo que se buscaba era suplantar la constitución peronista del 49. Entonces, en ese doble juego de boicotear de lleno la constitución, la asamblea constituyente del 57, y apelar y reunirse con Perón, ¿sí?, es lo que le va a dar después el triunfo electoral. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, el 4 de febrero de 1958, Perón, desde Santo Domingo, convocan a una rueda de prensa donde dice que él, en las elecciones de 1958, las elecciones de la salida de la dictadura militar de Aramburu, lo que iba a hacer era apoyar la fórmula de Arturo Frondizi, ¿sí? Y esto más allá de que a Frondizi le servía, ¿sí? Este va a ser el famoso pacto de Perón con Frondizi, un pacto secreto que después vamos a conocer, cuando justamente se rompa ese pacto. A Perón le servía muchísimo también, por dos cuestiones. Primero, porque Perón se instalaba en la escena argentina, después de 3 años de exilio, como el único líder, por lo menos hasta el año 58, del movimiento peronista. Ya había habido como otros intentos de gobernadores de las provincias y demás que querían hacer ese famoso peronismo sin Perón, que constantemente está volviendo a la Argentina, decir, bueno, quedémonos con el movimiento peronista, pero saquémoslo a Perón. Bueno, Perón con este pacto se posiciona, si se quiere, como un líder indiscutido del movimiento peronista para 1958. Y la segunda es que instala en la realidad política argentina la imposibilidad de eliminar el peronismo. El peronismo no se puede eliminar de la realidad política argentina, y justamente el rasgo característico va a tener que ver que una de las dos personas con mayor capacidad de votos tiene que acudir a Perón y al peronismo para poder gobernar. Ese doble juego es que el que busca Perón también, acercándose a Frondizi. Entonces se establece una especie de pacto ahí medio secreto, en el cual Frondizi le asegura la amnistía a Perón y a los líderes peronistas, le asegura la legalidad del peronismo, le asegura que no va a intervenir la CGT y va a permitir y posibilitar la regularización de la CGT y demás. Entonces la consigna del peronismo, ¿sí?, va a ser la de la orden es Frondizi el 23. ¿Sí? Con esa consigna van a salir buena parte de la clase trabajadora argentina y la población peronista o fiel a Perón el 23 de febrero de 1958 a justamente llamar y convocar a votar por Arturo Frondizi, respetando este pacto y la orden de Perón de llamar a votar por él. Y el 1 de mayo
Arturo Frondizi, de la Unión Cívica Radical Intransigente, va a asumir como nuevo presidente constitucional, pero en un contexto del peronismo prohibido, ¿sí? Va a asumir allí. Y Frondizi tenía un discurso bastante amplio, que justamente también buscaba convocar a toda la gente, a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Apuntaba con su discurso, por ejemplo, a los trabajadores, pero también felicitaba a los empresarios por la modernización técnica que estaban llevando adelante. Era benevolente con la iglesia, es decir, que trataba de criticarla bastante poco, y también era benevolente con la izquierda, que de alguna u otra manera le aseguraba que no iba a haber más discriminación a la izquierda y demás. Entonces era un panorama bastante amplio el que proponía Frondizi, ¿no? A mí me parece que para hacer una lectura, como hacemos nosotros en estos videos, bastante amplia y superficial de la historia argentina en este caso, me parece que hay que tener en cuenta dos cuestiones en relación al gobierno de Frondizi, que va a ser del 58 al 62, si no recuerdo mal, a veces me olvido un poco de la fecha. Por un lado tiene que tenerse bien claro la propuesta económica de Frondizi, que va a ser bastante novedosa para la época, y por otro lado la relación con el peronismo. Y a mí me parece, y está bueno pensarlo así, que cuando una fracase de las dos, indefectiblemente la otra también fracasa con ella. ¿Sí? Están las dos bastante atadas, bastante ligadas entre sí. Frondizi era, junto con Kubitschek, el presidente de Brasil, los dos candidatos en América del Sur que se autopromovían o se presentaban a sí mismos como desarrollistas. Y lo primero que va a hacer Frondizi apenas asuma, las primeras semanas, los primeros meses de gobierno, es intentar aplicar este proyecto económico, que consistía, bueno, justamente en darle muchísima importancia al desarrollo industrial del país, ¿sí? Y lograr de alguna manera autonomía en lugares estratégicos del país. Por lo cual, primero lo que va a hacer es aumentar un 60% los salarios de los trabajadores, que era también parte del pacto, y también para recomponer el salario después del derrotero que le había significado, la Revolución Libertadora, ¿sí? Y después lo que va a hacer es desarrollar, lo tengo anotado acá, va a permitir, por ejemplo, la erradicación de capitales extranjeros, es decir, inversiones externas privadas, ¿sí? Que se instalen en el país. Hay como una imagen de que el desarrollismo significa o implica que el Estado es quien invierte, ¿sí? En realidad el Estado el que se ocupa es de mantener la balanza de pagos y otras cuestiones, pero el desarrollismo principalmente lo que busca son capitales extranjeros, ¿sí? Va a firmar, por ejemplo, un acuerdo de explotación petrolera, ¿sí? De exclusividad con empresas petroleras europeas y norteamericanas, aunque también va a fortalecer YPF, pero este acuerdo de explotación petrolera extranjera le va a significar muchas críticas a Frondizi, en tanto que va a violar o violentar de alguna manera la soberanía nacional y demás, por lo cual desde muy temprano Frondizi empieza a ganarse cada vez más enemigos, además de la Unión Cívica Radical del Pueblo, ¿sí? Y obviamente va a estimular y va a promover las inversiones extranjeras en áreas puntuales, ¿sí? En la siderurgia, en la celulosa, en la energía, en la industria automotriz, ¿sí? Esos son pilares que él creía fundamentales, en los cuales el Estado tenía que hacer hincapié para desarrollar. El objetivo de Frondizi, a punto tal de que después se va a escribir, o un poco antes en realidad escribe, un libro, eso es lograr el autoabastecimiento energético, ¿sí? Para cuando él asume la importación de energía, la importación de petróleo y demás, significaba alrededor del 20%. Él lo que quiere lograr es ese autoabastecimiento, es decir, que se produzca acá en el país esa energía que se consumía, ¿sí? Y el libro que va a escribir Frondizi, donde desarrolla varios de estos conceptos, va a ser justamente Petróleo y Política, ¿sí? Dando la importancia que tiene este mineral no renovable en el sentido y a la hora de hacer política, ¿sí? La cuestión es que toda esta política, ¿sí? De extranjerización, podríamos decir, de la economía, requiere de un montón de productos e insumos que son importados, por lo cual la balanza de pagos, es decir, lo que yo exporto de lo que importo, es, podríamos decir, desfavorable, ¿sí? Por lo cual hay un déficit ahí de dólares que el gobierno no puede solventar, es decir, yo importo más productos de lo que estoy exportando, ¿sí?
Y este déficit de dólares va a hacer que con el correr del tiempo Frondizi tenga que acudir al Fondo Monetario Internacional para pedir un préstamo para justamente solventar, un préstamo en dólares, para solventar esta balanza económica desfavorable. Y justamente, como ya sabemos en la historia argentina y sobre todo en el presente que estamos viviendo, cuando un país accede al Fondo Monetario Internacional y podremos decir justamente a esos fondos y a esas condiciones que pone el FMI, justamente implica que este organismo internacional se entrometa en las decisiones y en la política interna del país. Por lo cual el Fondo Monetario Internacional va a exigir determinadas condiciones, ¿sí? Va a exigir un plan de ajuste, va a exigir un achicamiento o una restricción del gasto público, ¿sí? Eso que suele llamarse gasto público va a tener que reducirse considerablemente, va a pedir congelar o al menos no aumentar los salarios y demás, y que esto va a generar una especie de malestar, ¿sí? Una especie de malestar cada vez más grande, y acá donde entra el segundo factor, que es el pacto y la relación con el peronismo. Porque en el año y medio más o menos, desde principios del 58 hasta mediados del 59 que se rompe el pacto, una de las cosas que le había asegurado Perón a Frondizi es que lo iba a acompañar en ese proyecto político y que le iba a asegurar una especie de gobernabilidad. Es decir, que Perón iba a intentar, él y mediante él su secretario en la región, que es Joe William, secretario personal, le va a tratar de asegurar como algunas condiciones de gobernabilidad por los cuales la clase trabajadora iba a tratar de no manifestarse o manifestarse lo menos posible. Sabemos que es imposible gobernar y impedir que se manifiesten, pero el peronismo iba a tratar de mantener, podríamos decir, lo más posible, lo más pasible, me confundí, lo más tranquila posible a la clase trabajadora, y acá donde empiezan a jugar rol los sindicatos. El caso más común va a ser el de Augusto Bandor, secretario de la UOM, la Unión Obrera Metalúrgica. Él va a jugar un rol fundamental a la hora de evitar huelgas, ¿sí? Entonces, en ese primer año de gobierno, con la relación del peronismo de por medio, Frondizi primero puede aplicar este proyecto económico y esta segunda parte de un ajuste un poco más brutal, que también termina recayendo sobre los sectores más humildes y sobre todo en la clase trabajadora. Sí, pensemos que una balanza de pagos desfavorable y este tipo de medidas económicas sin duda alguna significa una política económica profundamente inflacionaria, genera mucha inflación, ¿sí? Por lo cual también sabemos, la inflación recae siempre sobre los sectores más vulnerables. El pacto con Perón se va a romper a mediados del año 59, ¿sí? Por un montón de condiciones, pero fundamentalmente porque se venía aletargando demasiado esta idea de legalizar el peronismo, ¿sí? Algo que Frondizi venía como de alguna u otra manera pateándolo para más adelante. Hay unas especies de elecciones que se van a dar allí de por medio, donde Frondizi le niega, no elecciones generales, sino creo que son municipales, no recuerdo bien, pero que Frondizi le niega a Perón y al peronismo la posibilidad de participar, y esto de alguna manera termina por ser la gota que rebalsó el vaso, ¿sí? También es de entender que esa política económica, esa segunda parte de la política económica que significaba un grosso plan de ajuste, Perón en gran medida no la compartía, ¿sí? Entonces le viene como anillo al dedo para despegarse de la figura de Frondizi, y el 11 de junio de 1959 Perón rompe el pacto con Frondizi y lo hace público, ¿sí? Y ahí es cuando nos enteramos de este pacto que había existido entre el expresidente y Arturo Frondizi. De esta manera Frondizi empieza a quedarse cada vez más aislado. Si bien es cierto que va a ganar algunas elecciones en el corto plazo, ¿sí? La base de apoyo está siendo cada vez más reducida, ¿sí? Recordemos que la mitad de la Unión Cívica Radical ya no lo apoyaba, la clase trabajadora es cada vez menos la que lo acompaña, y gran parte del movimiento peronista tampoco, ¿sí? Aún así también había sectores militares que no veían con buenos ojos esta idea de la extranjerización de la tierra, la violación de la soberanía con la ley petrolífera de explotación petrolera y demás. Por lo cual
Frondizi va a acudir a una herramienta legal que existía en la Constitución desde el año 48, que es el Plan Conintes, Conmoción Interna del Estado, ley número 13.234, aprobada en 5 minutos en el año 1948 durante el peronismo, que de alguna manera le daba herramientas extra al Poder Ejecutivo para intervenir en caso de algún tipo de revuelta, huelga y demás. Esta ley, que no había sido usada demasiado, solo se había usado en 1951 para una huelga ferroviaria. Esta ley se sirve a Frondizi de esta ley para, voy a leer para no confundirme, ¿sí? Le permite declarar ilegales las huelgas, vuelve a prohibir el Partido Comunista, digo vuelve porque ya la Revolución Libertadora lo había prohibido, ¿sí? Y le permite también encarcelar a todas las personas que son de alguna manera de izquierda o que son insurrectos o que promueven el caos social, podríamos decir de alguna manera, ¿sí? Y la otra particularidad que permite esta ley es el acudir y el apelar a la intervención federal. La intervención federal es un recurso legal que existía en la Constitución, que heredamos de la Constitución de 1853, que le daba al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias para intervenir una elección a gobernador de alguna provincia cuando considerara, podríamos decir, necesario hacer esa intervención. Ahora vamos a volver sobre la intervención federal. Y el otro gran punto del Plan Conintes es que le daba también facultades extraordinarias a las Fuerzas Armadas para intervenir en la seguridad interna del país. Entonces, ¿por qué Frondizi apela al Plan Conintes? Bueno, justamente porque el plan económico que requiere, que él intentó aplicar, ese desarrollismo que justamente necesita de un modelo hacia el interior, un modelo de ajuste, de extranjerización de la economía y demás, no puede aplicarse sin represión, ¿sí? O sin el consenso de la mayoría, y la mayoría no está dispuesta obviamente a hacer sacrificios individuales a largo plazo, es decir, pasar hambre, miseria y demás en pos de un proyecto futuro de desarrollo y demás, que ni siquiera se veía como tal. En realidad era más un saqueo que otra cosa. Digo, la ley de extranjerización de las tierras del petróleo, la explotación petrolera, básicamente era eso. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que el Plan Conintes viene si se quiere, a aplicar la represión que se necesita para promover este tipo de modelos económicos, ¿sí? Y que justamente el brazo armado van a ser las Fuerzas Armadas en las cuales Frondizi se va a apoyar, ¿sí? Por lo cual empieza una dura represión en los sectores y los lugares de trabajo que justamente, y ahora con el espacio y también la promoción del propio Perón para que las huelgas pudieran hacerse con normalidad, ¿sí? Se van a desatar muchísimas más huelgas, va a volver este recurso del sabotaje que venía de la revolución, de la resistencia peronista. Recuerdo una popular huelga, la huelga del frigorífico Lisandro de la Torre, creo que es en el año 59, ¿sí? donde es una huelga muy larga que dura varios meses y que justamente a partir del Plan Conintes es como se puede de esa manera resolver, podríamos decir de alguna manera, ese conflicto de los trabajadores de la carne, ¿sí? A todo esto en paralelo, ¿sí? Estos pocos años que son bastante convulsionados, ¿sí? Los militares, lejos de mirar desde lejos y sobre todo a través del protagonismo que empiezan a cobrar el gobierno de Frondizi con el Plan Conintes, durante todo el gobierno de Frondizi le van a hacer 32 planteos militares, ¿sí? Y esto tenía que ver con lo que decíamos al principio, con la politización de las Fuerzas Armadas, es decir, grupos militares que cada vez intervienen y discuten más la política argentina y que sin ningún resquemor le plantean, en este caso al presidente, ¿sí? Su mirada, su opinión o directamente exigencias concretas, ¿sí? Y en ese grupo de las Fuerzas Armadas, que obviamente no es homogéneo, sino que al interior hay un montón de aristas, un montón de divergencias y demás, destacan con fuerza dos grandes líneas. No quiere decir que sean las únicas, pero son las dos que por ahí merecen la pena mencionar. Que es una línea que son los legalistas y una línea que son los antiintegracionistas. Donde lo que básicamente se diferencian es que si se le hacen planteos al presidente, pero siempre respetando el orden constitucional, o si por el contrario, si se está en contra, ¿sí? Buscan por todas las maneras y por todos los medios de desestabilizar a ese gobierno que no comparte sus intereses y demás.
obviamente este segundo grupo son los antiintegracionistas, que son los que, por ejemplo, se van a quejar bastante de esa violación a la soberanía a la soberanía argentina con la ley de explotación del petróleo y demás. Para 1961-1962 la suerte de Frondizi prácticamente estaba echada, y él va a hacer muy poco por tratar de revertir esa situación, aun cuando haya ganado algunas elecciones municipales, ¿sí? Para 1961 Frondizi va a tomar dos decisiones que le van a costar bastante al punto tal de que le va a costar prácticamente su gobierno. La primera es entrevistarse con Ernesto Che Guevara, uno de los dirigentes de la Revolución Cubana, que había triunfado justamente en Cuba en 1959. Ese encuentro 2 años después de triunfada la Revolución y lo que significaba, ya había sido declarada Cuba como una república socialista, si no recuerdo mal las fechas. Ese encuentro con el Che justamente generó muchísimo resquemor y malestar dentro de las Fuerzas Armadas en general, que no veían con buenos ojos para nada el comunismo. Y la segunda decisión errada a mi criterio tiene que ver con las elecciones a gobernador que se van a convocar en 1962 y que Frondizi le va a permitir, al fin, después de ese pacto con Perón allá por el año 58, recién en el 62 le va a permitir al peronismo participar en esas elecciones. El peronismo arrasa en la mayor parte del país, gana casi todas las gobernaciones, no digo todas para no confundirme ni equivocarme, pero gana la mayoría de las elecciones provinciales. Nuevamente tienen como dijimos hoy, un nuevo planteo militar, ¿sí? Que va a terminar ese planteo militar con que Frondizi va a intervenir, y acá viene el recurso de la intervención federal, va a intervenir las elecciones, va a intervenir la gobernación en aquellas provincias donde ganó el peronismo, pero ya prácticamente la suerte estaba echada, porque la intervención significaba justamente la utilización de las Fuerzas Armadas, por lo cual las Fuerzas Armadas estaban desplegadas en gran parte del país, ¿sí? Y a los pocos días, eso fue en febrero del 62, a los pocos días Frondizi estaba prácticamente aislado, y ese último planteo de las Fuerzas Armadas lo invita de alguna manera a renunciar el 29 de marzo y es trasladado y detenido a la isla Martín García, y se inicia en Argentina un nuevo golpe militar. Un nuevo golpe militar que va a tener sus particularidades, va a durar relativamente poco. Quien va a asumir la presidencia va a ser una especie de gobierno títere allí, como se lo suele llamar en la historia argentina, va a ser el gobierno de José María Guido, y que en el medio va a haber una disputa entre estas dos tendencias militares, los legalistas y los antiintegracionistas, también llamados azules y colorados, que hay una especie de intercambio de tiros allí bastante violento, y que lo que estaba en juego era la idea de, bueno, si permitimos la continuidad democrática o si intervenimos y los militares nos instalamos en el poder. Bueno, va a ganar la posición de la primera que mencionamos, ¿sí? La de favorecer una nueva transición democrática, y va a asumir ahora sí un nuevo presidente de la Argentina, poco tiempo después, en 1963, que va a ser Humberto Ilia, de representante de la Unión Cívica Radical del Pueblo, pero eso quedará para otro video. Del momento, para no extenderme más, vamos a cerrar acá. Espero haber sido un poco claro, fui un poco rápido en algunas partes, pero recuerden que estos son como clases teóricas para acompañar la lectura de algunos textos. En este caso estamos leyendo, o propongo para leer el texto de César Tach, el capítulo 1, que está en el tomo 9 de Nueva Historia Argentina, dirigido por Daniel James, el capítulo 1, Golpes, Autoritarismo y Partidos Políticos, que escribe César Tach, me parece que está, o Tach se puede pronunciar, me parece que está bastante interesante para acompañar todo este proceso de proscripción, autoritarismo y partidos políticos, que va a ser del 55 al 73. Yo soy Andrés Borello y esto fue una nueva entrega de Blogs de Historia de un profe en cuarentena. Suscríbanse, compártanlo, comenten, ¿sí? Denle me gusta, cualquier duda, sugerencia me la pueden hacer acá abajo, me pueden preguntar por todas las redes sociales, no hay ningún problema. Nada, nos encontramos en el próximo video. Adiós.